que se han montado, les da miedo que se sepa la verdad. Por eso no quieren oír hablar de memoria histórica. La memoria histórica no es solo una cuestión de abrir cunetas y rendir un sentido homenaje a todos aquellos que dieron su vida y perdieron su vida por defender lo que hoy defendemos. No es solamente una cuestión de homenajes. La memoria histórica viene a poner de manifiesto qué sucedió realmente cuando a tantas personas las silenciaron, las apartaron y les quitaron lo que era suyo. Va siendo hora ya de que este país sepa la verdad. ¿Cuántas empresas, algunas hoy, con cuentas multimillonarias, pasaron a manos de golpistas que a golpe de un tiro en la nuca y de meter a sus dueños en las fosas y en las cunetas, se quedaron de manera ilícita, robando lo que no era suyo? ¿Cuántas personas se hicieron con casas, con tierras, con propiedades, a golpe de tiro en la nuca y a golpe de silencio y de cárcel injusta, inventándose procesos falsos sin pruebas? Eso es lo que quieren enterrar con el silencio de la transición y no poniendo en marcha una ley digna de memoria histórica para saber quién es quién en este país y a costa de quién se han estado enriqueciendo esas 400 familias que siguen tejiendo y siguen manteniendo el poder a través de las instituciones, a través de las empresas y a través de sus entramados y de familias bien blindadas. Esos son los que defienden la unidad. La unidad del territorio les da igual, lo que les importa sobre todo es la unidad de su mafia. Mantener a la población prácticamente muerta de hambre. A día de hoy en España hay más de 3 millones de niños que viven bajo el umbral de la pobreza. Familias que necesitan que se abran las escuelas en verano para poder garantizar que sus hijos y sus hijas puedan tener un plato de comida al día. Miles de familias que no llegan a fin de mes, que tienen que tener varios empleos para sobrevivir.